Muchas gracias por la invitación a este congreso. Mi nombre es Ernesto Llanos Argumanis. Voy a presentar mi ponencia, que está basada, como van a poder ver, en una publicación que hice en la revista Tierra Nuestra de la Universidad Agraria, ¿no? La deshumanización de la Universidad Peruana bajo un panorama histórico del problema educativo, ¿no? Ese es el artículo que tomo de base y voy a hacer un resumen de las ideas principales de este texto para este congreso. Bien, voy a compartir un PPT para poder plantear las ideas principales de esta investigación, de este texto, de este artículo, ¿no? Y vamos a plantear, ¿no? La deshumanización de la Universidad Peruana bajo una perspectiva histórica del desarrollo de las universidades a nivel internacional y en el Perú de manera particular. Entonces, la idea la tomo de Ortega y Gasset, de la deshumanización del arte y de las ideas sobre la novela de 1925, que parte de esta idea de que estilizar o la pérdida de la figuración y la abstracción era como una especie de evidencia de la deshumanización de la sociedad. Tomo esta idea para hablar del proceso de pérdida de importancia y de peso de las humanidades en la formación universitaria y para hablar, ¿no?, de los problemas de la formación universitaria más reciente en el Perú y en el mundo, teniendo como referencias diferentes autores y filósofos como Bugatás o Marta Nussbaum, ¿no?, en Sin fines de lucro, que por ejemplo habla también del problema de la poca importancia o peso que se le dan a las humanidades en la formación universitaria y su importancia para la formación de ciudadanos democráticos. Bueno, el origen de la universidad está un poco en la educación occidental, en la formación griega, la paideia, con Sócrates y la preocupación por la justicia, la virtud, ¿no?, en la escuela socrática, y también en la enseñanza de la retórica de los sofistas eh, para formar discursos para la discusión en el ágora y en los espacios públicos. Dos escuelas contrapuestas, pero que se preocupan por el tema del ser humano en la formación de las personas. Esa es como la raíz, pasando por la formación de la fundación de las universidades en la Edad Media y monasterios y abadías europeas, ¿no?, donde surge, ¿no?, cierta investigación y pensamiento crítico, pero bajo la lógica de la escolástica, bajo la lógica de la teología, ¿no? Ahí tenemos universidades antiguas, la Sorbona, Oxford, en Europa, y en el Perú tenemos 1551 el caso de San Marcos, que fue originalmente dirigida por los dominicos en la época del virreinato. Bueno, luego hay cambios con la influencia de la ciencia moderna. En el Perú básicamente tiene que ver con el inicio de la época republicana, se influyen ya ciertas ideas eh, de la ciencia, ¿no?, y de la investigación, tanto en otros países como en el siglo XIX en el Perú, ¿no? Hay un cambio un poco, dentro de muchas convulsiones, pero cambios en la forma de enseñanza de la universidad, ¿no?, con influencia de positivismo y otras corrientes. También, aunque no estrictamente de la universidad, eh, en un documental llamado La educación prohibida, se habla de la instrucción militar prusiana que influye en el despotismo blando y la formación del Estado, ¿no?, de la educación estatal, y que toma estas bases de la instrucción militar prusiana de estilo espartano, y que eso va a influir en las universidades estatales. Bueno, en la educación estatal, primero en Europa, en Francia, y luego se expande este modelo.
Luego hay un proceso de industrialización con las revoluciones industriales, el desarrollo del capitalismo liberal y luego neoliberal, y con el proceso de globalización y tecnificación, hay una especie de eh, reducción o se le quita el peso o importancia a las humanidades, ¿no? Ese es un poco el resultado y los efectos y consecuencias de este tipo de educación, donde las instituciones educativas sirven como medios de normalización, de estandarización de la formación de las personas, con un grado de objetivación, ¿no? Donde se ve la realidad y a los seres humanos como objetos, ¿no? Generando riesgos en una formación menos humana, con una excesiva especialización que le quita la mirada universal o universitas, ¿no? Que tenía en sus orígenes medievales, y esa formación técnica científica a veces hace perder la mirada del problema social o ecológico que es importante tener en cuenta. Y también ha llevado a cierto proceso de mercantilización, ¿no? La preocupación por el crecimiento económico, como dice Marta Nussbaum, o formación de solo profesionales que responden a las crisis, como menciona un texto de Bugatás sobre la educación peruana, universitaria, hace varios años atrás. Entonces, ¿cuál es el futuro frente a este modelo? Lo último, parece que hay una reducción de las humanidades, hay una deshumanización en la formación profesional. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Qué papel cumplen las humanidades frente a este problema? Habría que hacer una revolución transformadora, más humana, eh, más consciente de la sostenibilidad ecológica, ¿no? Entonces hay que humanizar al hombre a través de las artes y la sensibilidad para generar reflexión en la cultura y en la educación. Entonces, ahí hay que ver algunos movimientos universitarios que se han dado de manera muy puntual en el mundo y en el Perú, como el movimiento con el Manifiesto de Córdoba de 1918, que buscaba democratizar la universidad. Luego, unos 50 años después, en el mayo del 68, hay también una revolución social y cultural que se inicia en las universidades francesas y que se expande y que busca que y los universitarios forman parte de esa reforma, y es importante pedir mejoras, ¿no? Y un cambio de paradigma educativo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cambios importantes. En el Perú han habido movimientos estudiantiles importantes. En Cusco en 1909, que busca también la democratización de la universidad, descolonizante, nacionalista. También un movimiento de reformas en 1919, influenciado por la reforma de Córdoba, con mm, personajes claves de la historia, como Raúl Porras Barrenechea, o el líder estudiantil que luego funda el partido aprista, Víctor Raúl Ley de la Torre, ¿no? También luego hay reformas educativas a mitad del siglo XX con Odría, y también habría que decir, en el año 69, eh, hay una ley orgánica de la Universidad Peruana, ¿no? Que implementa algunos cambios importantes, pero que luego en los años 80 y 90, con las crisis que hubieron y el cambio de modelo económico y político, hicieron reformas que han tendido una privatización excesiva de la educación que ha sido mal llevada con una especie de mercantilización. Y eso ha generado también cambios, ¿no? También hay que considerar otros movimientos estudiantiles que se dan a nivel del mundo, como el escolarismo de Yeshua Wong, que a los 17 años lideró un movimiento, ¿no? En contra del programa educativo nacional pro-China, ¿no? En Hong Kong, o la Premio Nobel de la Paz del 2014, la pakistaní Malala, que representa, es un símbolo de la lucha por la educación, y que en algunas zonas del mundo las mujeres están prohibidas de eso. Todavía sucede eso en la actualidad, y
es un ejemplo ella de eso, y creo que es algo que hay que considerar. Los movimientos estudiantiles en Chile, por ejemplo, en el 2018, por una educación no sexista, y también el movimiento que ha influido en algunos cambios sociales o la asamblea, también impulsada en parte por la juventud estudiantil chilena, y que en otros países de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Argentina, también se han hecho o han habido movimientos similares los últimos años. Y es importante que los estudiantes se comprometan con el cambio educativo, ¿no? Creo que eso es importante. En la actualidad también en el Perú han habido movilizaciones de estudiantes, por ejemplo en San Marcos, ¿no? Por algunos problemas con las autoridades, tanto al interior de la universidad o fuera, ¿no? Tanto 2006, 2007, 2017, 2018, ¿no? Y algunas cosas similares a los que he comentado antes en Chile y en otros países de Latinoamérica, y es importante esos cambios. Y también algunos de esos tienen que ver con algunas tensiones con la implementación de la ley universitaria de 2014, que debe ser implementada de una mejor manera, más allá de la revisión burocrática, y que promueva, porque en algunos casos ha influenciado en la reducción de algunos cursos de humanidades. Entonces es importante incentivar más espacio para las humanidades, ya que las humanidades permiten formar mejores personas, ¿no? Permiten enfrentar estos problemas, un rol, ¿no? De investigación, de pensamiento crítico, de empatía, de respeto, de valores, que es importante para visibilizar un mejor futuro donde haya diálogo, no haya polarización, respeto a la diversidad cultural, sensibilización, conciencia, y también una conciencia ecológica para tener mejores personas, mejores ciudadanos y por ende mejores profesionales para que aporten al desarrollo integral y de la sociedad, ¿no? De una manera justa para todos. Muchas gracias. Eso sería todo.